Hola, soy Nacho Benavides, consultor SEO de Webpositor y hoy vamos a ver en otro vídeo de la gran serie de vídeos que estamos inaugurando en el canal. Vamos a ver un poco sobre la arquitectura de la información, vamos a ver identificar qué URLs tenemos, cuáles son las buenas, cuáles son las malas y a qué tenemos que atacar, ¿vale? Si no sabemos las URLs a las que tenemos que atacar, no sabemos dónde tenemos que hacer link building, enlace interno, ni optimizar nada. Así que vamos a ver realmente uno de los pilares del mundillo del SEO. Así que vamos al lío. Vamos a intentar hacer este vídeo lo más sencillo posible, ¿vale? Puede ser que de primeras nos parezca un poco difícil clasificar todas las URLs de nuestra web, sobre todo si estamos hablando de algún e-commerce con miles y miles de URLs. Pero realmente siguiendo los pasos que vamos a aplicar en este esquema es muy sencillo. ¿Solamente que es laborioso? Sí, lo es. Tampoco nos vamos a engañar, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las URLs totales del proyecto, ¿vale? Y cuando digo las URLs totales, no nos estamos refiriendo simplemente a un screaming, ¿vale? Necesitamos los logs, que es muy fácil, entramos por FTP, los descargamos y sacamos todas las URLs por las que Google pasa, ¿vale? Luego lo que tenemos que hacer es con Screaming Frog sacar todas las URLs por las que a las que Google llega a través de nuestra propia web. Tened cuidado con la configuración porque si ponéis que no siga los enlaces internos que están en nofollow o que no le haga caso también al robots, pues puede variar un poco el número de URLs a las que llega Screaming, ¿vale? De todas formas, nosotros sobre todo queremos a las que Google llega, ¿vale? Entonces necesitamos logs, screaming y eliminar duplicados. Con eliminar duplicados con el propio Excel es muy fácil, tiene una opción de eliminar duplicados, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar la URL total, en este caso pues he puesto de ejemplo la página web de Webpositor. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez tengamos las URLs totales que hayamos eliminado los duplicados, es mirar cuáles son las rastreables y las no rastreables. Cuando digo no rastreables, ¿a qué me refiero? Cuando digo no rastreables, nos estamos refiriendo a una URL bloqueada por robots, una URL bloqueada por htaccess. Y tener cuidado, no confundáis conceptos, porque no rastreable no quiere decir que no le llegue fuerza, ¿vale? Tenemos que tener un poco de cuidado, porque luego cuando enlacemos internamente a URLs que están bloqueadas por robots o a URLs que están bloqueadas por htaccess, realmente estamos enlazándolas para nada, básicamente, ¿no? Entonces, vamos ahora a explicar un poquito. Todo esto va a contener todo lo que es las rastreables y todo esto va a ser las no rastreables. Hemos clasificado cada una de esas secciones en distintos tipos y al final lo que vamos a intentar conseguir es que una URL rastreable exista, sea linkada, indexable e indexada, ¿vale? Puede parecer un poco raro, pero vamos a explicarlo de manera más sencilla, ¿vale? Así que vamos al primer paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser clasificar las URLs como rastreables y no rastreables. Y eso va a ser lo que va a definir todo lo demás, ¿vale? Entonces, para definir las rastreables, realmente tenemos que ver cuáles son las no rastreables. Y para ver las no rastreables, lo único que tenemos que hacer es mirar directorios y extensiones de dominio del robot.txt y por htaccess, que también las puede bloquear. Bien. Entonces, dentro de las URLs no rastreables, que ya hemos dicho que es por robot o por htaccess, tenemos que clasificarlas en indexables y no indexadas. No, indexadas y no indexadas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con programitas como URL Profiler, como GreenLane o como si conocéis alguna otra herramienta para testear la indexación de cada URL, recomendádmela. Yo siempre utilizo URL Profiler, me gusta más que GreenLane. Lo siento por lo de GreenLane. Para que sea un poco más fácil todo este jaleo de URLs que vamos a tener, vamos a utilizar dos colores, el verde y el rojo. Rojo mal, verde bien, ¿vale? Entonces, hemos dicho que tenemos rastreables y no rastreables. Nos hemos quedado con las no rastreables. Y estas, pues como no son rastreables, las vamos a marcar como rojo, ¿vale? Luego, dentro de las no rastreables, tendríamos dos. Aquí empieza un poco del lío, pero es muy poquito. Aquí estamos indexadas y no indexadas. Si una URL no es rastreable, no debería de estar indexada, pero puede darse el caso. Entonces la tendremos que tener separada para saber que está indexada y no es rastreable. Entonces, si una URL es rastreable y está indexada, está mal, porque debería de ser no indexada. Entonces, esta aquí y la que no está indexada estaría bien. Ahora, todas tenemos que tener en cuenta que esto está bien,
porque realmente no es rastreable, pero ninguna es rastreable. O sea que realmente este conjunto deberíamos de vigilarlo, ¿vale? Entonces vamos con las rastreables. Y ahora vamos con dentro de las URL rastreables, que son las que no son rastreables. Aquí simplemente tenéis que coger el Excel, cogéis todas las que ya hemos clasificado como no rastreables y las elimináis del Excel total, ¿vale? Y entonces ahí nos quedarían las URL rastreables. Y dentro de las URL rastreables que tenemos, pues tenemos las rastreadas y tenemos las no rastreadas. ¿Cómo definimos si una URL es rastreada o no es rastreada? Pues filtramos por la fecha en los logs, ¿vale? Hay veces que, bueno, si el servidor directamente no está recogiendo los logs, lo primero que tenéis que hacer es desde el día 1 decirle ya que recoja el tema de los logs. Si tenéis los logs, como norma general, realmente almacenan un mes, ¿vale? Lo ideal para definir o no, aunque tampoco sería del todo correcto, para definir o no si es rastreada o no es rastreada, es tirar mínimo de 90 días. Sí podemos tirar de todos los logs que podáis, ¿vale? Bueno, si tampoco de un año, porque puede ser una URL que ya tampoco exista, ¿vale? Simplemente, si podemos, tiramos de 90 días, que no 30 días, ¿vale? Entonces, si en una URL Google ha pasado hace menos de 90 días, es una URL rastreada. Si no ha pasado desde hace 90 días, pasa a ser una URL que no es rastreada, ¿vale? Y entonces dentro de las no rastreadas tendríamos que hacer de nuevo el mismo proceso, casi siempre el mismo proceso. Tendríamos que ver si no es rastreada y está indexada o no está indexada, que volvemos a lo mismo, ¿vale? Tiráis de URL Profiler o de la herramienta que más os guste para saber el tema de la indexación. Vale, entonces, si una URL es rastreable, pero, mierda, si una URL es rastreable, no está rastreada y está indexada, estaría mal, ¿vale? Esto estaría mal, pero si no está indexada al no estar rastreada, estaría bien. ¿Qué pasa? Que si es rastreable y no es rastreada, ese es el problema, ¿vale? Entonces nos tendríamos que centrar más en este punto, más que en estos, ¿vale? Entonces esta pasa a ser no indexada. Vale, entonces una cosa, vamos a entender indexable como una URL que es propensa a ser indexada. Un 404 como tal, si no está enlazada en ningún sitio, si no está en el sitemap y Google no tiene ninguna manera de acceder a ella, no tiene que ser indexada, ¿vale? Entonces vamos a entender como indexable cualquier URL propensa a ser indexada, como por ejemplo, tenemos un sitemap que nosotros, tú imagínate, tú coges ahora, tienes tu web y subes un sitemap de 404. Esos 404 no existen, no son enlazados desde ningún sitio, pero Google al rastrear el sitemap te los va a indexar, ¿vale? Seguramente te los indexe. Entonces, podría ser una URL indexable. Entonces, si no existen, no debería de ser indexable, ¿vale? Tener un sitemap con 404 sería erróneo. Ahora, sí que esto lo volvemos a lo mismo. Esto puede ser indexada o no indexada. Y eso sería la clasificación que tendríamos que hacer siguiente, ¿vale? Entonces ahora vámonos a las que existen, ¿vale? Si os dais cuenta, todo esto son las que están correctas. O sea, tenemos las URLs totales. De las URLs totales, las rastreables, rastreadas, que existen serían las buenas. Luego, de las que existen, aquí vamos a entrar en un dilema que ahora vamos con el tema que es ofuscación de enlaces, ¿vale? Como en el último vídeo que ha hablado Luis, como el experto en crawl de Lino, ¿vale? Tendremos que empezar ahora un poquito aquí podemos hacerlo a caso hecho de que no sea linkada, ¿vale? Pero realmente no estaría mal que no sea linkada. Todas las URLs que son rastreables, rastreadas, que existen, no todas, pero la gran mayoría de esas URLs, o el 95%, nos interesará tenerlas linkadas, ¿vale? Para pasarle fuerza, simplemente. Entonces, estas serían las verdes. Ahora, puede ser que una URL que no queramos linkar, no que no linkemos, porque el usuario al final tiene que poder acceder, si no directamente no las tendríamos, pero se puede ofuscar, se puede poner un evento en onClick con JavaScript y demás, y al final realmente no estaría linkada como tal, no sería un enlace, un A, ¿vale? Entonces esta la voy a poner en rojo, pero que sepáis que yo, por ejemplo, puedo tener mi aviso legal, ¿vale? Mi aviso legal puede estar en el sitemap, puede ser rastreada, ¿vale? O sea, si yo tengo un sitemap en el footer, que yo le pongo un evento en onClick y no es enlazado desde ningún sitio, cumpliría estas cosas, ¿sí? Si yo la tengo, por ejemplo, en el sitemap. Entonces, si yo la tengo en el sitemap, pasaría a recibir algún evento, pasaría a ser rastreable, pasaría a ser rastreada, mierda, pasaría a existir y pasaría a ser no linkada, porque no sería linkada desde ningún sitio, ¿vale? Entonces, esas también pueden ser
indexables o no indexables, porque Google también al final te la puede llegar a no indexar por poca relevancia, ¿vale? Pero realmente te la va a dejar indexada si la tienes en el sitemap. Vale, entonces de las linkadas tenemos entonces las indexables y las no indexables, como todo lo demás. Entonces aquí, si una URL es indexable, si una URL es linkada debe de ser indexable, y si es linkada y no es indexable, estamos enlazando algo que realmente, por ejemplo, tenga un no index, ¿vale? Entonces nosotros puede ser una URL que no sea indexable, que exista, que sea linkada, que sea rastreada, rastreable y completa, y de la URL completa, ¿vale? Por ejemplo, un e-commerce con productos de afiliado, con un dropshipping, con productos con contenido duplicado y demás, que tengamos en no index, cumpliría esta expectativa, ¿vale? Sería aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tenemos que tener mucho cuidado de que no sea indexada, porque si no es indexable, no queremos que sea indexada. Entonces, esta pasaría a ser la buena y esta pasaría a ser la mala, porque si la intención es que hayamos puesto un no index, no queremos que se indexe, entonces si se indexa está mal, ¿vale? Y luego ya para acabar, eso yo creo que se entiende, pero si veis que no, se vuelve a explicar. Vale, entonces de las indexables tenemos indexadas y no indexadas. Entonces, si es indexable, debe de estar indexada, ¿vale? Entonces, esta sería la buena y esta sería la mala. Entonces, para que entendamos un poco todo, si una URL, ya partiendo desde el último nivel, ya habéis visto que esta es muy fácil sacarlas, pero aquí ya es más complicado, y más que complicado es tedioso. Simplemente es ir paso por paso y no podemos saltarnos ningún paso porque si no, no llegamos a las buenas, ¿vale? Estas serían las URL más importantes de mi proyecto, ¿vale? Que las que están indexadas, que son indexables, que son linkadas, que existen, rastreadas, rastreables, ¿vale? Pero realmente podríamos ir a otro nivel más, que no lo vamos a hacer en este vídeo, que es de todas esas indexables, cuáles son indexadas, cuáles son las que posicionan y cuáles son las que no posicionan, ¿vale? Podemos tener URLs que cumplen todo eso, pero que realmente no nos interesa, ¿vale? Porque realmente que cumpla esto no significa que esté correcto, porque, a ver, las buenas nuestras sí que tienen que cumplir eso, pero si tenemos una URL que no nos interesa, que está aquí, tendremos que desindexarla, bloquearla, o depende de la URL, y eso ya depende siempre del e-commerce, ¿vale? O de la web. Nada, espero que os haya gustado, creo que se ha quedado bastante claro. Recordad también que aquí tenéis la imagen con toda la explicación, todo el proceso, lo tenéis mucho más nítido, ¿vale? Es todo lo que hemos hablado con los mismos colores para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Recordad también darle a like si os ha gustado también y suscribiros al canal. Si tenéis cualquier duda y demás, ponedlo en los comentarios. Nos vemos a la siguiente.